Vamos a estudiar. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Una vez más, peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Es aquí donde vamos a estudiar un buen fin. Cada uno de nosotros o ustedes han visto el video de los soldados cuando están en guerra o los de la carrera. Ellos luchan para ganar el final. La pregunta que hacemos nosotros: ¿por qué luchan ellos? Los soldados luchan por su patria y los de la carrera luchan para ganar su trofeo como resultado de su sacrificio. Un cristiano hace lo mismo, debe luchar por su fin. Vamos a ver un poco la historia de Pablo. Pablo también ha dejado todas esas instrucciones, pero vamos a estudiar un poco lo que Pablo está diciendo. Pablo escribe estas palabras a Timoteo. Habla como un sacrificio en el versículo 6. Nos damos cuenta por qué escribió Pablo estas palabras, donde él dice en el versículo 6, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. En otra palabra, Pablo está diciendo: ya falta poco para que yo muera y mi muerte será ofrenda a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Pablo ya sabía que esta vez ya no se va a librar de su muerte. Estaba encarcelado en Roma como resultado de la persecución bajo Nerón. Pero se dio cuenta cuando escribió esta carta que su muerte ya se aproxima. Ahora nosotros, al ver esta historia y hacemos esta pregunta: ¿cómo se dio cuenta Pablo que su muerte ya se aproxima? Bueno, se dio cuenta cuando está enfrentando frío y la soledad en su prisión, porque todos los hermanos que están con él se fueron. Poco después de haber escrito esta carta, fue captado al oriente de Roma. ¿Cómo sabemos que los habían dejado solo? Bueno, leemos en 2 Timoteo 4, 9 al 10. Busquen conmigo ahí, vamos a leer y luego regresamos en capítulo 4 y 7 una vez más. Dice así en versículo 9 y 10, dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando de este mundo, y se había ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, Pablo está diciendo: todos ellos se habían ido. Cuando Pablo se presentó por primera vez en su corte ante las autoridades de Roma, nadie estaba a su lado. Notamos en el versículo 16 en donde él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. Ahora ya está claro, mis amados hermanos, que ¿qué es lo que está refiriendo Pablo cuando escribió en versículo 7 en el 4? Vamos a ver el punto número 1. En el versículo 7 tenemos 3 puntos. Número 1, un buen final. Pablo habla como un soldado. He peleado la buena batalla. Ese es el número 1. He peleado la buena batalla. ¿Qué es la batalla? Una pregunta que debemos hacer. Pablo está enfrente de la obra llevando el evangelio a los gentiles. No fue fácil para Pablo esa gran comisión. Todos ellos están aferrados a sus dioses. Y Pablo sufrió persecución como lo había hecho con los primeros cristianos. Pero no se da por vencido. Él sigue peleando el evangelio hasta convencerlo y convertirlos a Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Esa es su batalla de Pablo. Por eso Pablo expresa con un noble, gozosa, majestuosa confesión de una vida bien empleada en el servicio de Dios.
Ojalá que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, especialmente a cada uno de los ministros de Dios, pudiéramos terminar nuestros días en este mundo confiadamente en Dios, en su ministerio, como Pablo. Hay muchos de nosotros hoy en día, en vez de convertir a los no creyentes a Cristo, los no creyentes los convierten los creyentes en su creencia. Porque el creyente es convencido por ellos. Porque cada creyente no está cumpliendo con su deber. No ora, no lee su Biblia, no viene al servicio, menos al culto de oración. ¿Qué puede presentar al momento de evangelizar si no está bien alimentado en la palabra de Dios? Si Pablo hubiera hecho lo mismo, creo que ningún gentil se había convertido a Cristo. Pero Pablo se esfuerza en oración y está lleno de la palabra de Dios para convencer a los gentiles en el evangelio. Pero hoy en tiempo, mis amados hermanos, muchos cristianos imitan a Pablo diciendo: estoy peleando la buena batalla. Pero cuando llegan las pruebas en su vida, no lucha para avanzar en su vida cristiana. Más bien, se juntan con los no cristianos, camina y hace lo que ellos hacen. Habla como ellos. Es un pastor, o es un obrero, un anciano o diácono que había caído, pero se considera ser extraviado al momento que está caído. Ya no se acuerda si fue cristiano o no. Muchos dejan el ministerio por los bienes de este mundo. Líderes, ancianos, diáconos dejan de servir a Dios porque lo hacen. Es una pregunta, ¿por qué lo hacen eso? Por el deseo de la carne. Abandonan a Cristo, van al mundo y sirven al mundo. ¿Se acuerda? ¿Por qué motivo Demas desamparó a Pablo en su prisión? ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en el versículo 9 y 10? Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando de este mundo. O sea, hay un motivo por qué Demas dejó a Pablo, por los deseos de la carne y por los deseos de este mundo. En Anjobal, versículo 9 y 10, Shi Ashkatila, Chiwoche cha epa sayon sechun atitin ayman. Yuhtol mashkin bechlaikan yuh Demas introhlil. Mastoh bay Tesalónica, yuhtol asane setietal ayulyipang inalti, chiyoche. Entonces, al ver estas historias, lo que los hermanos han hecho también en aquel tiempo, ¿cuál es la diferencia hoy en tiempo, mis amados hermanos? Al ver bien, no hay nada diferencia, es la misma historia con nosotros hoy en tiempo. Muchos cristianos dejan de servir a Dios por querer lograr muchas cosas. El número uno, el amor hacia el dinero. Un carro al año, casas al año, cosas personales, etc. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codicioso algunos se extraviaron de la fe. Los que aman todos estos son extraviados de la fe. Si nos damos cuenta que muchos ancianos y diáconos llegan en los Estados Unidos, en este lugar donde estamos, no quieren servir a Dios por el amor del dinero. La palabra de Dios dice claro que la raíz de todo el mal es el amor al dinero. Si te pones a platicar con uno de ellos que llegan en este lugar, en otro lugar de Estados Unidos, y hablas sobre la obra, y ellos, la respuesta de ellos, mis amados hermanos, es: hermanos, aquí no he llegado a servir a Dios. Eso es lo que dicen ellos. Aquí no llego a servir a Dios. Aquí vengo a buscar dinero y a hacer dinero y me regreso. Ese es el punto de vista de ellos. Ahora la pregunta que hacemos nosotros: ¿quién le garantiza si va a regresar con vida a su país o ya no? Ellos no recapacitan que la vida y los tiempos que tienen está bajo la soberanía de Dios
Él lo puede quitar en cualquier momento la vida y los tiempos los puede terminar con su soberanía. Así que cada uno de nosotros que debemos a servir a Dios en donde quiera que estamos, como Pablo. Pablo en diferentes lugares fue un gran siervo de Dios. En las buenas y en las malas predica el evangelio. Enfermo, encarcelado, aguantando hambre, todo eso, él siempre permanece fiel en su servicio a Dios. Él nunca se apartó en la verdad de la palabra de Dios. Su mirada siempre en Cristo Jesús siguió peleando la buena batalla. ¿Cuál es la batalla? Ese es el enfoque de nosotros. ¿Cuál es la batalla que peleó Pablo? La buena batalla de la fe. Esa misma batalla le encomendó a Timoteo diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12, donde fue leído nuestra lectura por el hermano anciano. Nos damos cuenta que todo esto es lo que dejó Pablo a Timoteo. Todo lo que Pablo ha hecho lo transmite a Timoteo, mientras que Pablo transmite a Timoteo, transmite a nosotros también. En otra palabra, él dice: imita a los soldados que se esfuerza para ganar batalla. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. A veces nosotros en Reina Valera no lo entendemos, pero en nuestro castellano sí lo entendemos. Lo mismo dice a nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús: lucha, esfuérzate para ser un buen soldado de Cristo. Pablo ha hecho la perfección, lo cual comparta, dice, un sentido de finalidad. Los combates de Pablo habían sido constantes, pero los había luchado nobles y limpia. Así que cada creyente debe ser imitadores de Pablo. Punto número 2. Un buen final. He acabado la carrera. Ese es el número 2. He acabado la carrera. Uno de los modos de concurso atlético, siendo este el significado secundario de la palabra batalla, conflicto, oposición. Por eso Pablo estaba hablando como un atlética o atlético, batalla, conflicto, oposición. Por eso él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Ahí pueden buscar, nomás lleven su nota en Hebreos 12:1. Pablo nos dice: dejen todo lo que los estorban. Eso es lo que dice Pablo. Si por tener actividades personales les estorban, déjenlo. Si por hablar mucho o reír mucho y les estorba, déjenlo. Si el pecado les estorba, déjenlo. Eso es lo que dice Pablo a cada uno de nosotros. Si nosotros decimos: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Pablo en mi vida si es mi vida? ¿Verdad? Eso es lo que siempre podemos hacer, estas preguntas o cuestiones. Pero la respuesta es: porque cada uno de nosotros como creyentes, salvo por Cristo, tenemos ojos encima. Los que están a nuestro alrededor, que los que nos están siguiendo o por los no creyentes. Por eso debemos despojarnos todos estos. En otra palabra, Pablo está diciendo: todas estas personas están a nuestro alrededor como testigo. Por eso debemos dejar de lado del pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Eso es lo que dice Pablo. Pero no nos vamos a pasar por alto esta palabra
testigo. A lo mejor nos podemos quedar en duda, donde dice en Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo. Para que nos quede claro qué es lo que está diciendo el autor Hebreos 12 en esto. Él dice, para entender bien, son personas o creyentes que han demostrado su fe. Por eso nosotros, como creyente en general, líderes, ancianos, diáconos, debemos dejar todo lo que nos estorba. Y el pecado. Todos nosotros tenemos que luchar en nuestra vida espiritual para poder guiar en la fe. Amados hermanos, tenemos grandes responsabilidades y correr hasta el fin para poder decir, he peleado la carrera como Pablo. Pablo está a punto de ser ejecutado, poco le queda por luchar. Por eso él habla como los del combate, ya ha acabado la meta. Al escuchar Pablo aquí, lo mismo dijo Jesús en el Evangelio de Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo también dijo en 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo glorifica a ti. Eso debemos hacer los creyentes, los que ya somos salvos, a luchar para la gloria de Dios, no para el hombre. Jesucristo está a punto de ser capturado para que le lleven a la cruz. Ya no le quedaba más tiempo por luchar. Dios ha dado el privilegio a su Hijo, potestad sobre toda carne, para que Él le dé vida eterna. Estuvo hablando el reino de los cielos y la vida, y Él es la verdad y el camino, según Juan 14:6. Estas son las obras que tiene el Señor Jesucristo. Amados hermanos, ojalá que cada uno de nosotros nos esforzamos por luchar hacia adelante. No nos desmayemos. Venga lo que venga, pasa lo que pasa. Permanecemos en nuestra carrera hasta el fin. Nosotros como cristianos, discípulos de Jesucristo, debemos luchar como hizo Pablo, sufrir las penalidades. Permanecer fin a la carrera. Aunque llegan las pruebas y luchas, tenemos que seguir adelante luchando como Pablo. Muchos de nosotros hoy en tiempo, cualquier cosa que sucede en nuestra vida, queremos cambiar de iglesia. Eso es el problema que tenemos hoy en tiempo. En vez de cumplir, en vez de llegar a la mitad o al final, nos cambiamos, nos vamos de la iglesia por muchas circunstancias que nos suceden en la vida. Si alguno de nosotros se enferma, quiere ir al brujo e ir a curar también, en vez de ponerlo a Dios en primer lugar, que Dios es el soberano que puede curar, pero se va al hombre. Amados hermanos, cada uno de nosotros debemos ser ejemplar como Pablo, sufriendo las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:3. Siempre hay crítica en nuestro camino. No somos medallita de oro para que nos acarician o que nos abrazan por lo que hacemos en la obra de Dios. Nadie está conforme con nosotros en lo que hacemos en la obra. Ellos dicen que nosotros creemos más por lo que sabemos. Pero cada uno de nosotros como buen cristiano no debemos prestar atención a los hombres. Sabemos perfectamente que lo que hacemos, lo hacemos de corazón y cumpliendo la voluntad de Dios en nosotros. No por nuestra propia fuerza, sino por la voluntad de Dios. Él nos dio el privilegio de ser salvo y para servir a Él. Punto número 3. Un buen final. He guardado la fe. Aquí vamos a hacer una pregunta: ¿cómo guardar la fe?
La palabra guardar, su definición es cuidar o vigilar. Poner en un lugar donde está seguro o protegido. El número 2, nosotros lo entendemos que guardar es poner una cosa en lugar seguro. Pero Pablo cuando dice he guardado la fe, quiere decir que él ha vigilado la fe. Pablo se guardó del mal, apartándose del pecado, cuidó la fe en las fábulas de las falsas doctrinas. Eso es guardar la fe. Pablo, escuchando la voz del Señor, lo creó y guardó en su corazón. Eso es guardar la fe. La fe es por oír. Él habla como un fideicomisario. Fideicomisario quiere decir una persona con autoridad legal. Ha cumplido su compromiso fielmente hasta el fin. Y esa autoridad Jesucristo mismo lo escogió, según Hechos 9:4, cuando el Señor dijo a Pablo, su nombre de Pablo anterior era Saulo. Cuando el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo respondió, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le respondió y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 6, el hecho, la pregunta de Pablo temblando y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirán qué es lo que vas a hacer. Y esa ciudad que dijo el Señor es que Pablo se está yendo a Damasco a capturar los creyentes. Eso es lo que él quiere, agarrando hombres y mujeres y llevarlo a la prisión. Eso es lo que está haciendo él, está haciendo persecuciones hacia los cristianos. Pero el Señor Jesucristo lo usó en otra forma en vez que él siguiera haciendo estos. Queridos hermanos, aquí notamos que Jesús dio la autoridad a Pablo en versículo 15. El Señor dijo a Ananías, ve a orar por Pablo de Tarso, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Como ustedes ven, ¿por qué Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he cavado la carrera, he guardado la fe? Estaba perfectamente en que su vida y testimonio como siervo del Señor no había constituido un fracaso, sino se había cumplido en él la voluntad de Dios al llamarlo en su obra. Así que mis queridos hermanos, luchemos como un buen soldado de Jesucristo. Vamos a entrar en nuestra conclusión. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla hasta el fin? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer esa pregunta. ¿Cómo podemos ganar la batalla? El esfuerzo de cada uno de nosotros, si no nos esforzamos en la gracia que hemos creído en Cristo Jesús, no podemos pelear la buena batalla. Tenemos que esforzarnos con la armadura del Señor, vestido de toda armadura de Dios para poder estar firme. Efesios 6:11. La primera armadura es la oración y constante en la palabra de Dios. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Dale gracias a Dios en todo lo que en la vida sucede. Nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Entonces, son dos cosas a la mano: la oración y la palabra de Dios. Si la oración sin la palabra, no se puede. Y si la palabra sin oración, no se puede. Son armadura al mismo tiempo para que tenga fuerza. Y hay otra cosa: crecer en nuestra vida espiritual y sirviéndole a Dios. El servicio
y el crecimiento junto a la mano va creciendo. Así que, amados hermanos, no podemos llegarnos a ser rebelde con Dios cuando no nos salen bien las cosas como habíamos pensado o planeado. Más bien damos gracias a Dios. Él tiene otro propósito en tus vidas y en mi vida. Dios sabe lo que hace. El hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. En otra palabra, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta. Así que dad gracias a Dios por todo y en todo. Si todo lo que planeas sale bien, gracias a Dios. Si no sale bien, pues gracias a Dios. Él tiene otra fuente para ti. Quizás lo que tú has planeado, lo que has pensado, no es para tu beneficio, vida espiritual, pero Dios sabe lo que hace. Cada uno de nosotros, al escuchar la necesidad de la obra, debemos llevar a cabo la obra juntos, porque es nuestra responsabilidad en ofrendar o diezmar. Dios ama al dador alegre, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Sirven a Dios de corazón. Todo lo que haces o lo que das en la obra, hágalo para la gloria de Dios, no al hombre. ¿Por qué hablamos esto? Porque nosotros no podemos llegar a ser un misionero, ir al evangelizar. Pero es suficiente que trabajar en una iglesia y esa iglesia que tenga una buena misión y visión, mantener misionero para abrir campos en diferentes lugares. Mis queridos consiervos, acabamos la obra que Dios nos ha dado. Pablo ha peleado como guerrero. Tú y yo podemos ser un buen guerrero y luchar. Seguimos la carrera hasta el fin. Guardar firmemente la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que seamos fiel hasta la muerte. Si vienen luchas y grandes pruebas, entendemos que el diablo nos está probando la fe. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probado y tendréis turbación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. En otra palabra, en nuestra palabra castellana, pudiera decir, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes a la cárcel para ver si en verdad confías en mí. Durante algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confía en mí hasta la muerte, yo les daré como premio de la vida eterna. Amén. Palabra de Dios. Gracias, mis amados hermanos, por haber puesto su atención hacia la palabra de Dios. Oramos.